Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, gracias a la ONCE por cedernos este local. Bienvenidos todos a la presentación de Polídoro Curvilíneo, el quinto poemario de don Antonio Perán Elvira. Empiezo presentándome, soy Alicia Ares y soy la editora de Antonio. Esto hace que conteste una pregunta que siempre me hacen, ya directamente voy a contestarla porque si no luego suele crear libros. Cuando digo que soy editora, la gente me dice, ¿qué es eso de ser editora? Porque si eres contable, nadie te pregunta nada. O si eres bombero, nadie te pregunta nada. Está muy claro cuáles son tus funciones. Pero a los editores nos suelen confundir con otros muchos oficios, como impresor, redactor, periodista, no sé, por muchos otros. Sin embargo, un editor es algo tan sencillo como es alguien que lee originales y decide que debe publicarse o que no. En mi caso, yo publico poesía, me paso el día leyendo poesía y decido qué me gustaría leer y qué me gustaría que mis amigos leyesen y lo publico. Esto nos lleva a otra pregunta que normalmente me suelen hacer a continuación, que me preguntan, ¿pero qué es la poesía? Y si con el concepto de mi trabajo ya hay lío, con esta otra pregunta el factor desconcierto se dispara exponencialmente. ¿Qué es poesía? Instintivamente yo creo que el 99% de los españoles contestamos con poesía eres tú, la famosa rima de Bécquer, ese poeta maravilloso que muchos ignorantes actuales menosprecian, pero que ya les gustaría que uno de sus versos lo supiese y lo conociese el 100% de la sociedad. En fin, poesía eres tú. Es una definición hermosa y emotiva, a excepción de cuando tienes delante, por ejemplo, a Jack el Destripador, a Putin, a la chica que te robó tu primer amor o a ese cuñado que no soportas. Ahí poesía no eres tú. Aquí empieza ya a haber un conflicto de qué es poesía entonces. La definición se complica porque a muchos poetas les gusta mucho jugar con la poesía y juegan algo que se llama metapoesía. Es decir, hablar y profundizar sobre qué es la estructura y la definición de la propia literatura. Y definiciones de poesía podemos encontrar hasta el infinito y más allá, como dicen ahora los niños parafraseando a Disney. Hay miles y miles de definiciones que van desde el precepto de composición literaria, que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y la cadencia del verso. Es decir, una teoría muy académica. O luego tenemos la archiconocida de Gabriel Celaya, de la poesía, es un arma cargada de futuro, que más que una definición parece un poema en sí. Yo he encontrado miles, a mí me gusta mucho teclear definición de poesía y cada vez me encuentro cosas más disparatadas o más acertadas. Hay unas que quedan muy bien, por ejemplo, queda muy bien con la boca abierta, pero luego la cosa la complica. La poesía consiste en ensanchar el yo hasta que se convierte en un nosotros, que a veces parece pues, una definición de autoayuda más que de poesía. Hay una de Vicente Huidobro que suena a manual para novatos de física cuántica. Fíjense, un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debería ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. O la de Marianne Moore, que es ideal para esa insigne cantidad de personas que cuando les dices que te gusta la poesía contestan rápidamente. Yo es que poesía no leo porque no lo entiendo. Esta definición es, a mí la poesía también me disgusta. Sin embargo, al leerla con absoluto desprecio, uno descubre en ella, después de todo, un lugar para lo auténtico. Como ven ustedes, definir poesía es complicado, pero yo creo que hay una prueba que nos facilita la labor de encontrar qué es poesía y que es algo tan simple como asemejarla a la cocina, es decir, probarla, como decía Ángel González, con la boca. Evidentemente, en este caso, con la boca lo que haríamos sería leerla, porque a mí lo que me gusta es leer la poesía en voz alta, como la comida. Así, si ustedes escuchan... Es como que respiro cuando te tengo cerca, como que mis pulmones se enterasen contigo, de que les cabe el alma cuando de ti se trata, de que les asistiese la dimensión sin límites. Es como que el oxígeno llegase del bosque e implantase en mi pecho la medida del cosmos. Cómo me place entonces ofrecerte el espacio y que de ti se impregne.
cómo me satisface dedicarte los vientos para que te difundan y no te cuenten nunca por los años que pasen. Ahí sí, ¿verdad? Ahí notan inmediatamente ustedes qué es poesía y qué no es poesía. Y sin duda, estos versos que hemos leído, que son del libro que presentamos hoy, Un poliedro curvilíneo, de Antonio, es poesía. Queda clarísimo. Quiero destacar que este libro además viene con un audiolibro maravilloso, con la voz de Fabio Andrés Arciniegas. También cuenta con dos prólogos y una faja de Manuel Ferrero López y de Antonino Nieto, también con la colaboración de Enrique Gracia Trinidad y además también con Toti Martínez de Leza. Todos estos han contribuido a dar más prestancia a la poesía de Antonio, que yo creo que es uno de los poetas actuales que más trabajan su obra y para mí más fundamentales. Para mí Antonio Pera Elvida se ha convertido en un poeta imprescindible, fundamental y uno de los más insignes que hay actualmente. Este libro que presentamos hoy son 20 capítulos con una introducción y un final, en donde Antonio ha hecho un cambio en su forma de trabajar, ya que no se ha ceñido como otras veces a una métrica precisa, sino que también ha usado mucho el verso blanco y el libre. Pero él es un experto de la rima y del metro. Él ya directamente en la introducción de este poemario tiene un verso que dice: yo solo tengo límites y todo lo resumo contándolo, incluso el infinito. A mí este verso me ha recordado a cuando veía a mi padre o cuando veo a otros poetas que cuentan versos, que cuentan con la mano, están todo el tiempo contando. A mí me gustan esos poetas que saben contar, que saben la métrica. Y aunque en este caso él ha usado mucho verso blanco y libre, como os decía, también ha hecho virguerías. A lo largo del libro, por ejemplo, en cada capítulo ha metido un soneto especial que tiene 2 rimas. En todos los capítulos aparece este soneto especial. El libro, como pueden ver por el título, es un título maravilloso, Un poliedro curvilíneo, se refiere a la mujer, a todas las caras que ofrece la mujer. Es un homenaje íntegro al género femenino. Y además cuenta con un subtítulo que son los cantares de un cantar, ya que cada capítulo se ha inspirado en una cita del Cantar de los Cantares. Todo este compendio, este homenaje a la mujer, tiene un nombre real, que es Paqui Sánchez de Albarro, que es su mujer, a la que él ha dedicado este libro y es la persona que le ha inspirado. Quiero hacer también antes de presentar al resto de los componentes de la mesa, me gustaría hacer una presentación formal del poeta, de Antonio Pera Elvira, para que conozcamos cómo es, cómo ha sido su vida y cómo ha llegado a este libro. Nació en Lorca en el 54, Lorca, Murcia. A los 8 años se quedó ciego por meningitis. A los 10 ingresa a la ONCE y estudia en los colegios de la ONCE, en primaria y el bachillerato. En el 76 aprueba las oposiciones a la categoría de jefe administrativo de la ONCE y es destinado a Manacor, Palma de Mallorca, donde comienza la carrera de Derecho que acaba en la Universidad Central de Barcelona en el 81. En el 83 gana las oposiciones a oficial letrado de la ONCE y es trasladado a Madrid por tal motivo. A partir del 83 y hasta el 2000 desempeña diferentes puestos en la dirección de la ONCE. Y en el año 2000 es nombrado director para asuntos jurídicos de la Corporación Empresarial de la ONCE, puesto en el que se mantiene hasta que se jubiló en el 2011. Como decía antes, este es su quinto poemario, precedido por Diálogos con el perro Sancho, En la misión de los Céfiros, Via Crucis y Discurso de Blanda y Firme. Ha sido galardonado con el Premio Tiflos de Poesía, convocado por la ONCE, y con el Premio de Poesía de la Asociación El Arca de Colombia, ambos de carácter internacional. También se le ha concedido una mención de honor en el concurso internacional Puente de Palabras y además tiene 2 libros publicados sobre dominó, Una partida de dominó y Escuela de dominó. También ahora quiero hablar de los amigos que tenemos en la mesa. Por un lado tenemos a Carmen Feito Maeso. Ha estudiado literatura, canto, solfeo y arte dramático. Ella ama profundamente la lengua castellana y sobre todo la poesía. También tenemos que indicar que es poeta. Y en la actualidad se dedica a dar recitales por toda España, bueno, también al extranjero, y además también visita muchos colegios e institutos para mostrar a los niños las voces de nuestros poetas en lengua castellana. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí hoy. Gracias a vosotros. Y también quiero presentar a Antonino. Es gallego, es poeta y gestor cultural.
Colabora habitualmente en diferentes programas de radio y revistas culturales y además forma parte del equipo de ámbito cultural en el Corte Inglés. A él le quiero ceder la palabra ahora para que nos hable más en profundidad sobre el libro. Gracias. Me empapo, me sumerjo, me chupo en él frente contra el corazón del abismo. El amor, ella, yo, frutos y aprendizajes al calor del incombustible renacer de la singular respiración que nos da nombre, a todos y a cada uno, en el obediente y limitado techo de la inteligencia, sí, de la baba que nos prescribe vivos, siempre vivos y en reedición permanente. Digo que Antonio Perán Elvira es, del renglón de la belleza, el pulso que adecenta al barro, dibuja a Dios, al amor, a lo que aún sin ley es la fuerza que impulsa lo nacido, al vientre del misterio. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Gracias a Antonio Perán Elvira por hacer de la belleza cómplice en este desatrancar el día a día del cuento que nos ha tocado masticar. Gracias a la editorial Cuadernos del Laberinto y a su editora Alicia Ares por vestir los sueños y hacer de la realidad pozo imperecedero. Una fiesta inconmensurable este compartir mesa y mantel con enormes vivificadores de lo que en la creación sustancia a los nacidos. Hablo de Paqui, que está, aunque no se la vea, pero está, de Carmen Feito y de la ONCE y todo su equipo. Gracias también a mi hija, la Gusi, a mis nietos Nico y Carlota, a Quique, suyo el corazón que me late vivo. Del no lugar sin límites esta sed. Gracias, amor. Solo tú sabes tu nombre. Lo gritas, Marta. Gracias a todos los que aquí estáis. Los aún no nombrados formáis parte del entero caudal de los sueños vírgenes. Con vosotros, con nosotros, la nada pesa menos y la alegría y el mejor hacer, como el bíblico maná, de vuestra y nuestra mano, más nuestra, más duradera, más única. Vuestra y nuestra la infinita sed del mar, el corazón del ángel y la verdad que en el diente se acuna fértil. ¡Viva la madre que os parió! A todos y a cada uno. A la de 3, grite cada uno el nombre de su madre. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Mercedes. Digo, un poliedro curvilíneo, los cantares de un cantor, poemario, registro, ser fertilizador en el andamiaje de la voraz eternidad que nos escribe y describe tinta, célula, peso del salón de la memoria en el océano del aquí y el ahora. Digo, fiesta sin límites este no lugar del quiero, madre de todas las fuentes, encarnada mujer en el deseo expuesta, todas en una y en esa una todas. Digo, contra toda rendición, un poliedro curvilíneo, los cantares de un cantor. En tal cantar, Antonio Perán Elvira hace de la claridad hucha contra el vértigo que escuela a la razón. Apunta, querido lector o lectora, tratamiento y dosificación, las cunas del entendimiento, la consecuencia simple mandíbula del infinito. Letras, números, pulmones, reducen lo inextinguible a respiración. La luz, la distancia, la voz de Dios, lo encerrado, la contaduría, las piernas del infinito, la carne y el hueso, lo de que particular perdona lo universal. El vocabulario, especia, amplifica el inmasticable sabor de la ventral asfixia del polvo. Hombre, mujer, animal, mineral, restos de la arqueológica exactitud que fertiliza al vacío. Y aún más allá, Antonio Perán Elvira, en este suculento huerto del antes que responda al fotograma del pulso que redime al quiero, programa, para no vencernos nunca, este escenario del alma que dibuja en lo vivo, un poliedro curvilíneo, el dulce sabor del grito vistiendo al deseo y así, sin principio ni final,
hace hueco al verbo y si pronuncia beso insaciable del barro. Y canta, baila, festeja el pulso que le dio el ser. ¿Quién es esa? Hermosa, brillante, majestuosa. ¿Es la vida? ¿Lo vivo en el paladar del quiero? Esa económica infinitud del basta, ya sabes, conocerte, distinguirte, conseguirte, conservarte, para no tenerte, para en tu multiplicidad ni razones, ni seguridades, ni lo aún sentido, configurarán nunca la imperial dentadura del loco, de la palabra, sí, del temblor que en lo vivo araña la infinitud del cuanto, del cuento, de la duda que mastica la alegría en su vaciarse sin tiempo, presente eterno. Los pies del reloj la cuota desterrar del silente carril del después, al sin par vértigo del hoy. Los cabellos el plus de la virtud, y en ese manantial qué elección, el entendimiento, el corazón, el no lugar de la súplica vistiendo al renglón de los pies, sí, otra vez los pies, esa sed un múltiplo de 1000 midiendo con el fuego, ese candil, llámale inteligencia, la pasión que crece en rebeldía, síntesis de la llama en permanente y celebrada sanación, ya sabes, el amor la escoba y lo alcanzado el remo, cuota que en lo vivo mastica al Creador. Sin parangón este festín de la ecuménica transparencia con que Antonio Perán Elvira nos deletrea, sin rendiciones en curso, sueldos al placer adscritos, labios, termómetro, fiebre, nada que perder. Naufragio, dar cuerda, fiebre, manos del futuro, ruta de lo sabido, médico, paciente, la vida desinfectando siempre el no con el sí y el sí con el no, torrentes, pasajeros, lenguas del corazón, excavando de lo sin fin el detalle del silencio más disentido, la mentira de que no se puede ser y no morirse, la ley, señoras y señores, el guión que encuerpa al todo y a la nada en producción permanente, flores, colores, rentas que los amores esculpen, victorias contra las pesas de la fantasía, la cadena el espíritu, el altar el miedo, el dolor el medallón, la fe la intocable angustia del merecimiento, en esa consagración la vena de la diversidad, sí, el canto de la sirena, en la vertebral compostura de este todo sin tasas que en su ser se desnuda como un poliedro curvilíneo, los cantares de un cantor, Antonio Perán Elvira disfruta descifrando el solar sueño que lo visible oculta. ¿Dónde pintó el amor una flor en la mar tempestuosa? Llorar es la sed que la risa cuna en su fertilizarse luz. Esto mastica el hambriento, sin conciencia, a merced, dócil con el gusto, y por más verdad que nos empuje, qué poco duele entonces confundirse, sí, el sueño de escaparse a bordo de una barca que se escora a babor por los flechazos del cuánto, del qué, del somos. Nada que perder, todo en uno, y en eso uno la sangrante profecía de lo escrito. Una ribera acogedora y cóncava que con succiones huecas me transporta al origen de la primera piedra y a desistir de mí. Ahí el inconmovible pecho del solar del quiero, sin mí, sin mi yo, sin este vientre que me concreta uno, ni dolor, ni miseria, ni muerte. Si te desprendieses del arbitrio por el que te distingo de las cosas, si fueses animal a todas horas, si solo te empujaran los instintos, serías para mí corriente plácida y no tropel de furias despeñándose. Lo auténtico, una sección del sometimiento, y ya sin reposo ni medida, Antonio Perán Elvira nos fortalece a palabrados dueños del rincón del gozo. Lo mismo que una lágrima, así mi amada alumbra también cada jornada, después de que la nada consiga ser nada, y es que ella es así, que sabe lo que mide la causa ganada, y el dolor que se pierde en saberlo, y es que ella se siente con el peso de todos los siglos, y es que ella es así, y así la quiero.
Y Antonio Perán Elvira, dibujante de todos los mares que en el barro anidan, confirma lo inabargable de lo que en todos y cada uno crece sin más red que lo que nunca nos fue dado. Después de que me enciendes, no cabe que me toques, porque sería hacerme vivir en el absurdo de que de mí depende que existan las galaxias. Tú, la medalla del cosmos, tú, el oxígeno, la dimensión sin límites, tú, el alma, el placer, el mar, el viento, el éxtasis, tú, la caricia máxima, esa frente que protege al grito contra toda interferencia y, feliz, se aloja incrédula en esa postal sin dueño. La apodan destino. Es el cerebrado aplauso de la eventual nomenclatura del quiero y sus ojazos. Ahí, en ti, germina tu ser en mí. ¿Bailamos? Nos conjugamos aplauso, festiva creación del no número y la no letra. Naufragio, dar cuerda al tiempo. Voluntariosa, escribe tu propia historia. Veloz, detrás de ti, lo sabes, por destacar sus huellas sustantivas, todo es suelo y no es la soledad lo que motiva. Sí, 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 el disfrute, la condición del barro en su desnudarse abrigo. Por levantar mis ánimos, contigo tengo lo que más anhelo, pero si fueses tú la disyuntiva, prefiero verte en otro combativa, a que conmigo te hundas en el hielo. Y es que tus manos, estando oyendo, tienen la piel exacta de mi universo. Mirar es percibirnos en los demás, pero también es irse si el miedo no nos deja ser. Por eso, por temer a la serpiente, valoro sobre todo tu entereza, al enfrentarla hurtando su cabeza y a sus polluelos luego de su diente. La serpiente, el peso de tu entereza, el mar de barro que sostiene a los besos, a los pasos que te enumeran tuya, esto es, traspasado el umbral, triunfante víctima sin origen ni principio en el pedestal del horizonte, ¿vale todo? ¿Sin más ley? ¿Toda la carne en esa confluencia? Yo quiero ser la flor, para que luzcas más. Yo quiero, como ves, ser lo que no soy. Yo quiero ser la flor, pero si tú te vas, ¿me quedará raíz de lo que crezca amor? Si nacen pensamientos a tu paso, ¿por qué será? ¿Tendrá algo que ver en el milagro? Puedes ser como quieras, pero soñando, si renuncias al sueño, te estás negando. A disposición y con la mesa puesta, así de antorcha en antorcha se desnuda el amor, casi desconociéndome y desenterrando cuentas, voces, muertos, con nombre y acunándome duda en los estertores de la luz, al borde del precipicio, aquejado por el vértigo de caer sobre uno mismo. ¿Me rechazo en ti? ¿Tú, mi cómplice? La palabra, esa sed que nos pronuncia y mastica otro cuento insomne, ni amanecer ni noche perpetua, disputas del tiempo en su pletórica fábrica, la vida futura, la ternura de integrarse en el todo, convirtiendo las veces en ocasiones de gozo y el roce en huidas de la sepultura. El amor, sí, el amor, la mujer, el verso de la indescifrible necesidad a bocado limpio, en ella las 1000 dimensiones que todo lo contienen. Así te quiero yo, reza Antonio Perán Elvira, reconocible por ser tan solo tú, sin más aporte, para la risa, besos infinitos, tu sonrisa, mi dueña. Para la fértil carcajada de la desmemoria, proclama Antonio Perán Elvira un tablero de alegría, las armas automáticas de las que dan la vida, multiplicándose y al ritmo de sus ráfagas. Así mastica Antonio Perán Elvira la necesidad, el pasado de la semilla, lo tuyo reportarte, lo mío descubrirte, al despedirte te quedas en las cosas. Yo miro de frente, tú hacia atrás, yo me confundo con lo prudente, tú siempre estás ahí, con lo inmediato, y siempre llegas antes con todo. Recorremos el mismo puente, yo midiendo las distancias al otro lado, tú
atenta al paisaje de tu rebaño, pero los dos en marcha. Mujer universal, perdóname por elegir de ti lo singular. Parece que lo mío se resume en resumirte. Poemario sin techo, poeta sin rejas, luz que el universo abraza, dos en uno, Antonio Perán Elvira y un poliedro curvilíneo, los cantares de un cantor. Celébrate en ellos tú que esto lees o masticas, pues tuyo es el manjar y la ofrenda que te empresa vivo, sin más rentas, y así, para no perdernos y no encontrarnos ausentes, a disfrutar tú, yo, todos, a masticar lo indescifrable del cuento, que estamos vivos, señoras y señores, ¡vivos! Mastique cada uno su propio nombre, a la de una, a la de dos, a la de tres. ¡Antonino! Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles, a los que aquí están. Y ahora ya tenemos el honor de escuchar a Antonio Perán Elvira para que nos hable sobre su propio poemario. Hola, buenas tardes. Lo malo que tiene Antonino es que después de él ya uno dice, ¿y yo qué digo? Pero bueno, la verdad es que siempre que pueda y siempre que quiera contaré con él, porque este hombre es un espectáculo, como ves. No voy a... Antonino, sin que lo sepáis, evidentemente, porque no conocéis el libro, ha ensartado la mayoría o muchas de las cuentas del poemario en su trabajo, con la maestría que le caracteriza. Y en la intervención de Antonino pues tenéis mucho de ese poemario. Vamos a decir algunas, simplemente orientaros en torno a él. Lo primero que querría hacer, porque si no se conoce, es una pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, ¿y este título? ¿Y este título? Un poliedro curvilíneo. Está claro, me parece que lo decía Alicia, está claro que se refiere a la mujer. Cuando leáis el poemario, os daréis cuenta de que el poemario está dirigido, no dedicado, sino el poemario habla con lo que llama mujer universal. Es decir, la mujer que concentra todas las perfecciones. De todas esas perfecciones, o de esas todas perfecciones, el poemario habla de 18, solo de 18. Y por eso le pide perdón a la mujer universal. Y dice incluso que le pide perdón de que la haya tratado pues como una finca rústica, que la haya segregado, que tal. Pero bueno, lo nuestro es la limitación, ¿no? Y no se puede decir todo lo de la mujer universal. Hay una entrada, un antescriptum, que después nos leerá Carmen. Y después del antescriptum, ya metidos en el libro, en el primer capítulo, los dos primeros números nos dejan muy claro por qué este libro se llama Un poliedro curvilíneo. Entonces yo quiero que Carmen, porque lo va a hacer mejor que nadie, os lea esos dos números. Mujer universal, perdóname si para describirte te pongo carne y hueso. Entiende que es mi forma de confirmar que estoy y la que tengo para advertir al otro. Perdóname y excúsame por depender del número, yo solo tengo límites. Y todo lo resumo contándolo, incluso el infinito. Comprenderás así que para hablar del viento me invente el anemómetro, o que la luz la asocie con la distancia por segundo, o que la voz de Dios la encierre en un decálogo. Comprenderás, por tanto, que estés en mi cuaderno en letras pequeñísimas, y ni siquiera tantas, sufriendo la angostura de mi vocabulario,
o la apertura propia de los conceptos parcos según el diccionario de la academia misma. Comprenderás, confío, pero si no me entiendes, espero que lo imputes a mis limitaciones y a que las mismas hierran con consecuencia. Mujer universal, perdóname por elegir de ti lo singular. Supongo que estoy dosificándote para poder seguir tu tratamiento. Bueno, esto que habéis leído es el Antescriptum, que viene bien que lo haya leído Carmen ahora, lo pensaba hacer después, pero viene bien por lo que sigue, ¿no? Ahora vamos a leer los 2 primeros números del primer capítulo, que es, como decía, donde queda claro el porqué del título del libro. Para lograrte, sé que he de conocerte y distinguirte. He de creerte. Después de conseguirte y conservarte, he de elegirte, sabiendo que encontrarte es no tenerte, porque te muestras múltiple y al dibujarte, esquiva. Hay tanta superficie en que mirarme, tantas aristas que me dan de lado por irme de sus caras adyacentes. Hay tantos ángulos convencionales y tantos vértices en que se juntan, que no me siento yo diferenciándolos, ni mucho menos dándoles un nombre. Como veis, ahí tenemos el poliedro, ahí tenemos las caras y ahí tenemos el título. Bien, hablando del libro, Alicia apuntaba algo y quería redundar en ello. Este libro es completamente distinto de todos los anteriores. Siempre me pasó lo mismo, cada libro es completamente distinto de los anteriores, este también. Pero este sí cabe todavía más, ¿no? En este libro, yo siempre he dicho que me considero una persona que escribe, que intenta escribir poesía, y a veces lo consigue, de corte clásico. Y os tengo que decir que estoy orgulloso de ello, vamos, no es algo que me pese, ¿no? Sin embargo, en este libro quería, no solo como reto, seguramente lo haré en el futuro, y seguramente no tardando mucho, en este libro quería ir más allá del corte clásico, ir más allá de la poesía clásica, meterme en poesía moderna, en la que, sin sujeción a las características tradicionales de la poesía, la rima, la métrica, el ritmo, se puede hacer poesía, de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y yo pues quería intentarlo, y de hecho, pues este libro tiene 80 números, 20 de los cuales, también como decía Alicia, es un tipo de soneto birrimo, es decir, son poemas de 14 versos de 11 sílabas, y alguien se apresuraría a decir ¿soneto? No. Soneto no. El soneto tiene una forma muy precisa, y esto no es exactamente por lo menos el soneto español, ¿no? El soneto inglés, por ejemplo, es distinto, ¿no? El soneto son 2 cuartetos iguales y 2 tercetos distintos, y sin tercetos que pueden llevar cualquier tipo de ordenación. Eso es un soneto. Esto que yo hago aquí, que dicho sea de paso, tiene un efecto especialmente bello, suena muy bien. Lo que yo hago aquí son 3 cuartetos y medio, es decir, un poema de 14 versos, en decasílabos, dividido en 3 cuartetos iguales, más la mitad de un cuarteto de los anteriores, ¿no? Bien, bueno, pues decía que en los 80 números que contiene el libro, 20 son este tipo de soneto, nada más clásico que el soneto.
Y después pues hay 60 números en los que hay de todo. Hay mucho verso blanco, como el que ya habéis oído. Hay alguna, algún intento de poesía moderna que va más allá, incluso que trasciende el verso blanco. Y bueno, tengo que decir que he quedado muy contento. Alguien puede decir, oye, aunque después vendrán las preguntas, ¿qué te resulta más difícil? Vamos a ver, una persona que haga poesía sometida a reglas, sometida a requisitos, pues evidentemente le va a costar más que aquella persona que haga poesía sin someterla a requisitos. Eso es evidente. O sea, a mí me parece evidente. Me encontré una vez con una conocida, una poeta, me decía que era mucho más difícil hacer poesía sin sujetarla a las características clásicas que hacer poesía clásica. Entonces, yo no quise preguntarle qué había bebido, pero lo único que le dije es que había gustos para todo. No obstante, tengo que reconocer que tiene cierta dosis de razón. Vamos a ver. Cuando uno hace poesía sin sujetarla a ese tipo de requisitos, rima, métrica, ritmo, se está obligando a que eso que está produciendo tenga por sí valores suficientes como para ser considerado lo que se hace poesía. Y eso es complicado. Eso es complicado. Eso es lo que yo llamo, lo que se llama lenguaje poético. Y hablar con lenguaje poético de forma permanente no lo hacen ni los mejores poetas. El lenguaje poético llega cuando llega. Eso que llaman musa, ¿no? Eso que llaman inspiración, eso que tal. El lenguaje poético llega cuando llega. Y es complicado forzarle. Si trabajamos sin requisitos, nos obligamos a que lo que estamos produciendo tenga lenguaje poético. Y evidentemente, pues eso nos puede costar más tiempo que si lo revestimos de requisitos, lo adornamos y lo enmascaramos. Mucha poesía clásica es buena porque suena muy bien, porque está muy bien hecha y, ojo, porque dice cosas bien dichas, pero habría que dudar de su dosis poética, en muchas de ellas. Lo que pasa es que la forma no nos deja ver el fondo. Cuando eso se va, ahí la persona que escribe, ahí se encuentra sola ante el toro, y ahí, amigo mío, o es capaz de generar lenguaje poético, o mejor que lo deje y que se dedique a otra cosa, por lo menos en ese momento. Os voy a poner un ejemplo que siempre, que pongo a veces. Esto de los requisitos clásicos y los no requisitos clásicos, ¿esto qué es? Pues para que lo entendáis, se puede poner el ejemplo de la ropa, del acicalamiento, se puede poner el ejemplo del maquillaje, y se entiende perfectamente. Yo voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que se acaba de cortar un árbol y que se quiere hacer de él una madera noble, preciosa a los sentidos, a la vista y al tacto. Esa madera se tiene que cortar, se tiene que pulir, se tiene que lijar, se tiene que barnizar, se tiene que pintar, se tiene que lacar, y al final eso es un espectáculo. Aunque a más de uno no le guste, eso es poesía clásica. Si queremos prescindir del barnizar, del lacar, de todo lo que he dicho, del cortar, del lijar, nos tenemos que encontrar con una madera
de tales características que solo por esas características y solo por la belleza que por sí aporta, valga la pena. Eso es poesía sin requisitos clásicos. Y yo no sé si me quedaba alguna cosa más. Como va a haber preguntas, pues yo casi prefiero pasarle el testigo a Carmen después de Antonino, con la que sin duda más vais a disfrutar. Bueno, pues del capítulo 6, la mujer acogedora. Ribera que volcándose confluye con las montesas aguas, y a su gusto las guías por la curva y el arbusto con mano que en su curso se inmiscuye. Cediendo y resistiéndose, construye su propia superficie, donde justo florece un sentimiento tan robusto que en su presencia todo se diluye. Se dice que el alma a Dios afluye y que se llama amor, que es tan vetusto, que pasa por su cauce con regusto de tiempo original, que retribuye a cada cual con lo que constituye de entre lo terrenal lo más augusto. Una ribera cóncava en la que quepa yo, y si acaso mis partes capitales, acogedora y cóncava, desde la que los picos ciñan el horizonte con cinturón de Hipólita. Yo subiría al monte por divisar el cielo, pero se ve tan alto y es tal la paz que siento. Yo subiría al monte, mas en verdad me quedo con su observancia solo, porque en el valle tengo lo que en el monte fuera una ilusión de lejos. Una ribera cóncava en la que quepa yo, y si acaso mis formas anatómicas, acogedora y cóncava, de contracción convexa, que me desnuda al cabo de mi camisa nueva y me desliza al fondo de la razón opuesta. Acogedora y cóncava, que con succiones huecas me transporta al origen de la primera piedra y a desistir de mí. El capítulo 8, la mujer ordenada. Lo mismo que una lágrima colgada del junco que da forma a la pestaña del pórtico romántico, empaña luego de deslizarse por la grada y atravesar el aire atribulada, imperceptiblemente la montaña, porque sucumbe pronto a la artimaña de una fragua de sílice inclinada. No obstante, la energía insospechada que la obliga a salir de su cabaña, a causa de una pérfida alimaña oculta en el fogón, así mi amada extingue su fulgor cada jornada, tras da salud al orbe que acompaña. Y así mi amada alumbra también cada jornada, después de recobrarse en la ribera del sueño y aparecer pletórica de estrellas de mar, después de que la noche consiga ser la nada, e impulso de sus luces de reconocimiento, de que por fin encienda con métodos antiguos todo lo cotidiano, pero más todavía. Y es que ella es así, presurosa de fuegos de día, pero dada a remansos nocturnos, por decir que se queda con algo, contadora de cuentos por orden, tan feliz en los metros, que sabe lo que mide la causa ganada y el dolor que se pierde en saberlo. Y es que ella con duda no vive de ninguna manera. Se siente como pájaro pleno de lluvia, con el peso de todos los siglos, como la nada abocada a la nada.
Y es que ella acaricia a sabiendas de que luego le toca a la jaula pronunciarse con intimidades que resuenan en el calendario con metálicos son de barrotes. Y es que ella es así, y así la quiero. El capítulo 10, la mujer fragante. Es como que respiro cuando te tengo cerca, como que mis pulmones se enterasen contigo de que les cabe el alma cuando de ti se trata, de que les asistiese la dimensión sin límites. Es como que el oxígeno llegase del bosque a implantarse en mi pecho la medida del cosmos. Cómo me place entonces ofrecerte el espacio y que de ti se impregne. Cómo me satisface dedicarte los vientos para que te difundan y no te cuenten nunca por los años que pasan. Porque hueles a brisa acariciante de mañanas forjadas en madera. Un día me enrolé en tu cabellera, llevado de la urgencia del amante. Al punto, me creí ser un gigante capaz de producir la primavera con verdes apretados de pradera y el brillo luminoso del diamante, ante lo que la tierra petulante se esponjaba y el aire en su carrera llenaba con la flor su faltriquera. Me supe tan feliz en ese instante que desde entonces quise, Dios mediante, tener en esa sed mi madriguera. Y en esa madriguera me sostienes, en contra del criterio de la altura. En esa madriguera te percibo, como si fueras tierra al empaparse con la delgada lluvia de las hojas. Allí, constantemente te poseo, con cada inspiración, y entre las cumbres me siento despertar a la sonrisa de la caricia máxima y al alto destino de las alas y las torres. Con cada inspiración te desintegras e invades mi interior. Con tus efluvios me das a conocer tu selva virgen. Me embriago con su líquida fragancia y al éxtasis asciendo con sus sorbos. Porque hueles a brisa, siento que te llevas el mar al irte. El capítulo 14 sería la mujer abnegada. Acércate, mi amor. Voy a contarte un cuento que está pidiendo oírse para poder dormir. Cierta vez, una flor tan desgraciada que sabía del sol por los rumores que llegaban confusos de las flores lejanas, vio su frente coronada por una mariposa tan delgada que, si no por sus pasos soñadores, la bella insurrección de sus colores fuera alucinación desesperada. La flor pudo ofrecerle su morada y entregarle por siempre sus amores, mas sopesó los lujos y favores que tendría a la luz cada jornada y desistió de estar acompañada por evitarle sombras y rigores. Yo quiero ser la flor para que luzcas más en celestial tapiz, para que escapes tú con esa tupida red que en ningún reloj puede con su señal vaticinar el fin como veraz augur. Yo quiero, como ves, ser lo que no soy, porque ni tengo paz, ni en semejante lid dejas al día azul tu concepción del bien. Yo quiero ser la flor, pero si tú te vas, ¿me quedará raíz en la que crezca amor?
Si nacen pensamientos a tu paso, ¿por qué será? Si nacen tan ajenamente suyos que sienten lo de todos como propio, ¿tendrás algo que ver en el milagro? ¿Acaso te sorprendes en las flores amamantando niños? Luego nos iríamos al número 18, de la mujer sencilla. No tuve que buscarlo. Estaba allí, presente, indiscutiblemente cierto, inconfundiblemente propio. Y lo que me chocó, qué bellamente simple, era como la luna despojada de dudas y de caras ocultas, más radiante por verse que por imaginarse. Era la superficie de las 1000 dimensiones en que el golpe de vista se convierte en instante que lo contiene todo. Te muestras tan auténtica y creíble que pasas por las cosas con el porte de quien conoce en dónde está su norte y al mismo tiempo se dirige inconfundible. Te sientes tan en paz con lo posible que evitas lo que luego te transporte de orden natural y te comporte salirte de su regla ineludible. Es cierto que pareces predecible, pero me da que nada nos importe. Así se mueve el sol y entre su corte resulta movimiento imprescindible. Y así te quiero yo, reconocible por ser tan solo tú, sin más aporte. Si son entrevesadas, será por el envés y poco más. ¿Has visto qué sencillas son las hojas? Si acaso se enrevesan, es decididamente por detrás. ¿Has visto que las miras por el haz y lucen casi lisas? Y es la cosa que dicen que es su parte más preciosa, por ser espejo de la luz solar. A mí me da que son a la mitad sencillas y felices, y no por el envés, sino porque reflejan la verdad. No tuve que buscarlo. Estaba ahí, contigo, tan evidente siendo como manifestándose y encima tan sencillo. Bueno, ya vamos a ir casi terminando. El 19, el capítulo 19, que es la mujer risueña. O cascabel o lámpara, según resulte, y en ambos casos múltiples en luz o timbre, y tan distintas antes de ser incluso por sus intensidades. O sonreír o lámpara, o cascabel o risa, o iluminar espíritus con la sonrisa blanca, o replicar al borde de las divinas arpas. Para la risa, manzanas convulsionándose, pero delicadamente, como minúsculos hipos de serafines en celestes ráfagas de besos íntimos. Cuando sonríes, te eriges en dueña de mi esperanza, por ese trasiego de fuego y luz, al que inédito llego con mi inocencia de paz hogareña. Esa fogata, primero pequeña, entre tupidas cortinas despliego, y un estallido de púrpura luego por la tardía afección de la leña. Ese fulgor que en el alba se empeña en implantar su señal con sosiego, y un abanico que pliego y despliego para que muestre su faz halagüeña a quien enciende sus labios y sueña con trascender los umbrales del ego. Para la carcajada, un tableteo rápido de boca a medias, de las que piden besos discretamente, en exteriorizarse como desarrollándose de alrededor del aire y articulándolo con sus escasas mágicas, pero sin impregnarlo, salvo con alegría.
para la carcajada, las armas automáticas de las que dan la vida, multiplicándose y al ritmo de sus ráfagas. Llegamos al final de esta mujer, mujer universal. Perdóname por elegir de ti lo singular. Parece que lo mío se resume en resumirte. Tú me dirás que es una caricatura de tu policromía, pero recuerda que yo me rijo por los colores básicos, mientras que tú los multiplicas con tu calidoscopio. Perdóname y excúsame, porque en lo singular pretenda comprenderte. Si aún así padezco las aproximaciones, imagínate huésped de los espacios infinitos, donde insistir en todo es alcanzar la nada. Lo fácil que sería compararte con el mar y no delimitarte, partirte y segregarte del modo que se suelen registrar las fincas rústicas. Mujer universal, perdóname por elegir de ti lo singular. Posiblemente seas ideal, pero si lo noté, seguramente está donde se esconde el subconsciente. Espero que me entiendas finalmente, mujer universal, y que disculpes esta tendencia mía de resumirte tanto. Es la necesidad que tengo de mirar de frente. Bueno, a lo tonto, os habéis tragado casi medio libro. Yo te lo dije. Y encima es un placer, claro, con Carmen es un auténtico placer. Como vamos un poquito fuera de hora, vamos a las preguntas, si os parece, y después la gente que esté interesada, como siempre, pues algún ejemplar queda. ¿Puedo hacer una? Sí. Bueno, primero felicitar a los cuatro porque la presentación es magnífica. Los cuatro, cada uno en lo que nos habéis contado. Y especialmente Antonio, por el esfuerzo y por este libro que me parece, lo poco que he ojeado, estupendo, y lo que acabo de escuchar. Primero me gustaría un poco hablar de Alicia, que has hablado de la poesía. Yo siempre, definir la poesía yo creo que es imposible. De hecho hay tantas definiciones y cada uno pues le gustan más unas que otras. Yo siempre tengo la impresión, no sé tú Antonio, que eres el poeta, bueno todos vosotros, es que como que el lector descubre en sí mismo, leyendo poesía, algo que lleva dentro y que no sabe que lo tiene. Esa es sensación que se produce en general en casi todas las obras de arte, pero especialmente en la poesía. Es como cuando uno lee una frase, una estrofa, lo que sea, descubre algo que realmente ya lo sabía, pero lo acaba de descubrir. Esa es una primera consideración. La segunda, el título de nuevo. Es curioso, yo no sabía nada de este libro, el poliedro curvilíneo, lo primero que pensé era en la cuarta dimensión. Es decir, vivimos en 3 dimensiones y la cuarta, que la física cuántica nos habla de ella, y curiosamente se representa por un poliedro de 20 caras. Esa es los geómatras, los que saben geometría o los que saben matemáticas, es la manera donde han llegado a representarla. Es curioso esa cuarta dimensión, que es donde realmente se desarrolla el universo. Es el misterio. Y ya la tercera consideración, más que pregunta, aparte de esto que se refiere a Gaia, la mujer universal, cómo se pasa de esa idea de mujer universal a la mujer, digamos, al individuo, a la mujer
individual, y hay dos palabras que he leído así por encima, que has hablado de erotismo y paisaje. Pienso que en esas dos palabras se refieren a la mujer individual cuando uno la descubre, el paisaje de ese cuerpo y el erotismo de ese cuerpo como forma de conocimiento. El erotismo y el paisaje son dos formas muy directas de conocimiento. Son consideraciones más que preguntas, pero es lo que se me ocurre, no se me ocurre otra cosa, Antonio. Pues nada, hombre, muy buena ocurrencia. Yo, por contestar a lo último, el libro, como descubriréis, tiene en muchos capítulos, en varios capítulos, tiene una alta carga de erotismo. Erotismo entendido en sentido poético, que lógicamente en sentido poético no puede ser grosero, pero sí, tiene una alta carga de erotismo. En cuanto a la de la mujer individual, sin ninguna duda, o sea, vamos a ver, el libro ya empieza diciendo, mujer universal, perdóname que te singularice, es decir, que te haga mujer de carne y hueso, que además lo dice, que te haga mujer de carne y hueso. Entonces, a partir de ese momento, lo que se hace es describir a la mujer terrenal, destacando pues 18, porque el primero es se llama consideraciones previas y el segundo es la mujer que prefiero, en realidad son 18 características, se destacan 18 características de la mujer. Después de que leáis el libro, pues podéis decir, oye, pues yo conozco alguna que no tiene ninguna de estas 18 características, pobrecita, es posible, pero seguro que encontráis a gente, a lo largo de la vida de todos nosotros, hemos encontrado a gente que se ha distinguido por ser hacendosa, sin ninguna duda, sencilla, sin ninguna duda, madura, o sea, cualquiera de las 18 características que hay ahí, seguro que conocéis o que os recuerda a alguien, alguna mujer que es así. ¿Alguna cosa más? Sí, de pregunta. Yo quería preguntar, yo no voy a hacer consideraciones. A ver, yo tengo la suerte de trabajar contigo en otra vertiente distinta, pero también hay poesía. En esa vertiente también hay poesía, y mucha poesía, y buena poesía además. Tú has dicho que eres un poeta que haces poesía de corte clásico, y que ahora en este libro te has adentrado un poco en otro... Has combinado la poesía de corte clásico con una poesía un poco menos clásica. Yo te pregunto, vamos, que yo no lo sé, porque aunque trabajamos juntos hay muchas cosas que se desconocen. Yo te pregunto, ¿te consideras un poeta ortodoxo o te consideras un poeta heterodoxo? De vez en cuando desprecias las reglas, esas reglas clásicas y tal. Ya, te quería decir otra cosa, con independencia de lo que te he preguntado. El otro día oí una definición de poesía que me gustó. Decía que la poesía era la máxima expresión literaria. No lo había oído nunca, ¿no? ¿La máxima expresión? Literaria. Bueno, así está considerada, sí, pero vamos, no... Es más una definición... Bueno, es algo casi aceptado desde el principio de los tiempos, sí. Bueno, Hilario es el autor de la música de las canciones de Paqui. Música buenísima a la que yo tengo la suerte de ponerle letra. Y como, bueno, pues la cabra tira al monte, pues mis letras suelen ser poéticas. Hilario, yo lo primero que te diría, y me vas a oír decirlo pocas veces, lo primero que yo te diría es que muy pocas veces vas a oírme decir que yo soy un poeta. ¿Entiendes? Siempre suelo decir que soy una persona
que intenta escribir poesía y a veces lo consigue. Y no voy a salir de ahí. A mí me merece mucho respeto el poeta, y aunque solo sea por la cantidad de gente que se lo llama y que no lo es, yo no me lo llamaré. A partir de ahí, ortodoxo o heterodoxo, bueno, esto casi me lleva al judaísmo. Desde luego, yo ortodoxo no soy en nada. El heterodoxo, habría que entender qué es heterodoxia, porque si por ortodoxia entendemos la poesía que se hizo en el siglo de oro, ojo, la gente cree que la poesía que conocemos, bueno, la poesía clásica, la poesía clásica que llamamos clásica, es una poesía que se hizo siempre, en absoluto. Esa poesía es del siglo de oro. Prácticamente la poesía con rima empezó en el siglo XIV, ¿no? ¿Y qué pasa? Que antes del siglo XIV no existía poesía. Existía poesía maravillosa. El otro día tuve la suerte, la casualidad y la suerte de escuchar una vez más, la he escuchado muchas veces, el Antígona de Sófocles. Y yo quedaba alucinado, asombrado, estupefacto, diciéndome, esto se hizo hace 2500 años. Esta poesía se hizo hace 2500 años. ¿No? Entonces, bueno, esa poesía, Sófocles, en la misma Ilíada tiene mucha poesía, la Odisea, menos, pero también. A lo largo de la historia se ha hecho mucha poesía, y esa poesía no ha estado sujeta, al único que ha estado sujeta ha sido a métrica, los famosos hexámetros, a métrica. Pero dudo que tuviera mucho ritmo, aunque, según yo, sin ritmo no hay poesía. Y desde luego afirmo que no tenía rima de ningún tipo. La rima, repito, creo que empiezan a verse manifestaciones de rima a partir del siglo XIII. La poesía tiene su boom, como todas las manifestaciones literarias en el llamado siglo de oro, que por si no lo sabéis fueron 2 siglos, no un siglo, desde 1500 con Garcilaso hasta 1780 y tantos con Pedro Calderón de la Barca, y en México con Sor Juana Inés de la Cruz, 2 siglos. En esos 2 siglos, a los que corresponde la poesía clásica y en el que se desarrolló toda la poesía, o sea, todo la panoplia estrófica es de esa época, pues quitando los romances, que esos son anteriores, prácticamente es de esa época, ¿no? Todas las consideraciones de métrica, de ritmo, es de esa época, ¿no? Al cabo del tiempo, las cosas siempre nunca son de hoy para mañana, ¿no? Al cabo del tiempo, pues todo eso se empezó a abandonar y hubo poetas que empezaron a decir, bueno, y yo, como decía Alicia antes, ¿no? Es muy buena frase. Bueno, ¿y yo por qué tengo que perder el tiempo en contar versos? Bueno, claro, entonces, y hablo de poetas con nombre, ¿no? Yo, ¿por qué tengo que perder el tiempo en contar versos o en buscar rimas, ¿no? Y entonces empezaron a llevar la prosa a la poesía, es decir, hacer poesía en prosa. Hay gente muy buena, que lo consigue, pero son muy pocos, ¿no? Mientras que el resto, el asombroso resto, pues lo está haciendo sin, desde mi punto de vista, conseguir unos mínimos, no sé, aceptables. Es la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Y seguramente de la que no se volverá, ahí andamos. Vamos, no sé si te he contestado. Volviendo a lo de la heterodoxia, el poemario pues hombre, es bastante heterodoxo, Eso quiere decir que si el poemario es bastante heterodoxo, yo no soy heterodoxo, y además he dicho que insistiré en ello
no en mi siguiente libro, que mi siguiente libro va a ser el libro más clásico de los clásicos habidos entre los clásicos, pero el siguiente seguramente sí que será un libro en el que vuelva a hacer pinitos en esta otra consideración de la poesía, ¿no? Está claro. ¿Alguna preguntilla más, por favor? Sí, hay una más. Hola, buenas tardes a todos. Antonio, especialmente a ti, felicitarte. Soy Feini. Quería preguntarte, antes me ha parecido entenderte que la poesía clásica no se la busca, que viene. Y mi pregunta es, ¿a ti te viene a diario? ¿Te viene de vez en cuando? ¿Cuándo No, te viene? la poesía clásica no, la inspiración. La inspiración. La inspiración. Exacto, La inspiración es algo que viene, y no en poesía, en música, en pintura, en todas las artes. La inspiración es algo que viene, la famosa musa, es algo que viene, y que es muy difícil sujetarla. Yo lo que pasa es que lo que recomiendo es que la persona que trabaja cualquier arte, que no quede a la espera de que le llegue la musa. A la musa hay que llamarla, ¿eh? Hay que convencerla, si es posible, hasta con malas artes, ¿eh? Uno no puede esperar a que la musa llegue, ¿eh? Hay que intentar atraerla, ¿no? Pero sí. Entonces, lo que te quiero decir, yo hacía ese comentario, porque cuando tú te liberas del ritmo, de la métrica y de la rima, hacer poesía resulta muy difícil, porque no tienes nada a lo que acogerte, no tienes nada, lo único que tienes es la palabra. Y con la palabra tienes que hacer poesía, ¿no? Y es decir, con la palabra tienes que hacer poesía, tienes que conseguir lenguaje poético. Y aprovecho la ocasión para insistir una vez más en algo que suelo, machacar como un martillo, ¿no? El lenguaje poético, no hace mucho, la gente, incluso hay alguna escritora por ahí famosa, con un primer libro magnífico que todos recordáis, y que es profesora de filología, me parece que en Murcia. Hay una señora, esta señora, dicho con todo respeto, que opone poesía a prosa. Y yo me quedé cuando leí eso, digo, ¿cómo un titulado en filología puede decir eso? No, la prosa no es lo contrario a poesía. Lo que es contrario a la poesía es el lenguaje común, ¿eh? Y ahí yo, también es una opinión, porque seguro que alguien la rebate, y hoy mucho más. Lo que no se puede es hacer poesía con el lenguaje común, porque eso es el lenguaje común. Estarás haciendo un relato, un relatillo, un microrrelato, estarás haciendo lo que quieras, pero poesía no. La poesía, para que sea poesía, necesita de lenguaje poético. Y como decía antes, si no eres capaz de conseguirlo, dedícate a otra cosa, ¿no? Hoy, incluso de grandes firmas, podemos leer poemas que uno se queda, por lo menos uno tan crítico como yo, por lo menos uno se queda pensando, ¿y esto? Esto no es poesía, porque esto carece de lenguaje poético. Os voy a poner, a los que no estáis muy metidos en esto, un ejemplo que os va a gustar. ¿Qué es el lenguaje poético, no? ¿Y qué es el lenguaje común? Bueno, pues el lenguaje común es el que hablamos todos, ¿eh? Yo estoy aquí, llevo un rato hablando y no estoy haciendo poesía, ¿no? Entonces, ¿qué distingue al lenguaje poético del lenguaje común? Pues lo que yo llamo la utilización de los códigos. Esos códigos son dos. Son códigos que pueden ser ortográficos o son códigos que pueden ser lógicos. La poesía habla siempre con códigos distintos.
cuando se está haciendo poesía, uno está viendo que eso que se está contando, por hermoso que sea, por bonito que sea y por mucho que nos guste, eso no es el lenguaje común con el que yo saldría a la calle y me pondría a hablarle a mi vecino. Eso no es. Es otra cosa. Eso es poesía, ¿no? Suelo poner un ejemplo muy ilustrativo. Hay un verso que empieza diciendo: hay amor, lenguaje común, que te vas por el aire, poesía pura. Es decir, yo utilizo dos palabras del lenguaje común. A partir de ahí meto 5 palabras de lenguaje poético y hace que lo anterior como que se prenda, como que lo prenda con gasolina, que surja un fogonazo que se llama poesía. Eso es poesía. Perdonar por el rollo, pero es que yo, como me cuenten estas cosas, la verdad es que me alargo. ¿Alguna cosa más? Vamos a ver, y no puede ser que hay poetas que no pueden hacer poesía, o no saben, o no quieren, porque o no saben simplemente con el idioma de la calle y viceversa. Pongo un ejemplo. Como hay ese pintor que hace abstracto, que no sabe hacer una pintura clásica o un retrato, o no quiere simplemente, y viceversa. Bueno, fíjate cómo has empezado. No puede ser que haya un poeta que no quiera hacer poesía, sino que hacer poesía ya no es poeta. No, perdón. No, que no sepa hacerlo con el lenguaje de la calle. Que no sepa, al revés. Que no sepa hacerlo. Hay otro poeta que no sabe hacerlo con el lenguaje literario. Yo es que creo que... os voy a contar un ejemplo que Por creo eso que... he puesto el ejemplo del pintor. Sí, y muy bien puesto, y podemos poner el ejemplo de la música. La música, que además sigue una evolución muy en paralelo con la poesía y seguramente con la pintura, ¿no? Os voy a... contesto con un ejemplo, con algo que... hay poetas que dicen que el lenguaje de la poesía tiene que ser actual. Y yo a eso pregunto: ¿actual de Canarias o de Galicia? ¿De Cataluña o de Andalucía? ¿De Argentina o de Venezuela? ¿Del médico o del abogado? ¿Del académico de la Real Academia o de un poblado de chabolas? ¿Qué es eso del lenguaje actual? Yo en eso soy bastante permisivista o permisivo. El diccionario tiene sus palabras y sus reglas, que son con los que tenemos que trabajar, y ahí pues cada uno que se la ventile como pueda, ¿no? No hay esto del lenguaje actual. Yo cada vez que oigo decir a alguien hablar del lenguaje actual, me acuerdo de Luis XIV, porque en el fondo lo que pienso es que lo que está queriendo decir es que el lenguaje actual soy yo. No, mire usted, no. El lenguaje actual no soy yo, por muy profesor de literatura que sea. Que dicho sea de paso, a mí el ser profesor de literatura no me garantiza nada. Profesor de literatura, a lo largo de la historia, lo que ha hecho ha sido ponerle nombres a las cosas que han creado los poetas, y lógicamente no limitando nunca el genio de estos. ¿Alguna pregunta más? Pues ya no hay más preguntas, ya llegamos al fin. Para mí ha sido un orgullo no solamente presentar, sino también editar este libro, y también como mujer es un libro que me gusta, que me hace sentirme más valorada, y me gusta que haya poetas como tú que saben sacar todas estas caras hermosas y diferentes de la mujer, porque son todos adjetivos que además que no son muy comunes,
no, la gente no suele halagarte diciendo que eres acogedora, que eres ordenada, que eres fragante. Es verdad que ahora se usaron otros piropos mucho más vacíos, pero tú has sabido retomar todas esas palabras que a veces parece que están que son de modé, pero que están llenas de una profundidad tremenda. Así como también que me encanta cómo cierras tus poemas. Yo creo que eres único cerrando los poemas con unos versos a veces que son contundentes y mágicos, como el del mar que se va. Parece una maravilla. Así que gracias por todo, Antonio, gracias a ustedes por venir. Y ya saben, tienen el libro para comprarlo y seguir recreándose en su casa, no solamente con la lectura, sino también con el audiolibro, que es una auténtica joya. Nada más, gracias.